el poder de la confianza y sus consecuencias, entrando ya más a fondo al tema de hoy, porque hay personas que aparentan ser confiados naturalmente, y hay otras personas que utilizan más las técnicas, ¿no? Para poder aprender a ser confiados en la vida y poder estar en posiciones de poder. Cuando hablo de posiciones de poder me refiero a que estás en una negociación, por ejemplo, o estás en una discusión o conversación formal con tu pareja o familiar, y no te quieres sentir atropellado en la conversación, sino que quieres mantener una posición equivalente en esa discusión o conversación, ¿no? Entonces, ¿vos sabes de alguna técnica que se haya utilizado para poder llegar a ese punto si es que naturalmente no te sentís una persona confiada que llegue a tener una posición de poder? Sí, no, fíjate que a pesar de que ahorita ya explicamos, digamos, algunos, a partir de nuestros hábitos, algunos tips en donde podrías potenciar tu confianza, existen también ciertas técnicas, llamémoslo así, que te permiten en algunas circunstancias tener un mejor control de tu cuerpo más que todo y potenciarte como una persona segura. A esto se le llama kinesia o las personas lo conocen como el lenguaje corporal. Y pues lo del lenguaje corporal lo desarrolló un antropólogo, que aquí tengo apuntado el nombre, Ray Lee Birdwhistell, espero haberlo pronunciado bien, y pueden investigar un poquito más a fondo. Pero él estableció esto de la kinesia, ¿no? El lenguaje corporal, y algunas técnicas que yo he estado investigando y de hecho las he aplicado. Más que todo es, por ejemplo, cuando tenés las manos en la cintura y sacas el pecho o te pones erguido, automáticamente el hecho de estar erguido, sacando el pecho, se como que transmite a tu cerebro cierta conexión, llamémoslo así, que te hace sentir un poco más grande, más subido, y eso te genera un poco más de confianza. Eso lo podrías hacer en alguna, digámosle, conversación, discusión o inclusive cuando estás presentando, el tener como que abiertas las manos, ¿no? Mostrarte una persona abierta y no cerrada y así, también dice mucho de ti. Y creo que relacionándolo a todo esto de los hábitos que venimos hablando, creo que es bastante sencillo identificar a una persona cuando no se siente confiada, ¿no? Cuando no se siente segura en una situación. Porque alguien que pues se expresa con facilidad, abre las manos y interactúa, podríamos decir que es una persona confiada, pero otra persona que está pues encorvada, con las manos cruzadas, viendo al piso, lo que sea, es una persona retraída, ¿no? Entonces hay ciertas claves que los invito a investigar sobre la kinesia ya más a fondo y que te pueden funcionar. Otra de las que yo y las he aplicado, digamos, es cuando estás teniendo no solo discusiones, pero cuando estás teniendo una conversación con alguna persona, verla siempre a los ojos, ¿no? Eso a pesar de, aparte de que muestra respeto por la persona, te hace sentir una persona segura, ¿no? Que no te están intimidando o algo. Y cuando te están viendo para abajo, digamos, vos estás sentado y la otra persona está de pie, pues lo correcto para sentirte como una persona más confiada es ponerte de pie y estarle hablando a la persona a la misma altura. Si la persona está sentada, pues te sentás también y le hablas a la misma altura, porque la diferencia de alturas impone. Entonces, cuando yo soy un jefe, por así decirlo, y estoy hablándole a un subordinado desde una posición, yo parado y la otra persona sentada, no solo a pesar de que puede que él esté siendo regañado, y más que yo me estoy viendo superior a él, esto impone. Entonces la otra persona se siente como que inclusive más retraída. Por eso es que mencionan para las personas que tengan hijos que cuando uno corrige a su hijo, la palabra no sería regañar, sino cuando corrige a su hijo, lo ideal es hincarte, rebajarte a tu nivel y hablarte como que a la misma altura, en lugar de como que desde la parte de arriba estarle imponiendo. Es bastante interesante esto de la kinesia. No sé si alguna vez lo has aplicado y contame. Sí, sí, lo he aplicado. De hecho, justo en ámbitos laborales, cuando estás teniendo una discusión con algún jefe, yo recuerdo que en alguna ocasión estuve teniendo una discusión un poco agitada con un jefe que yo tenía, y el hecho de que cuando él me invitó a su oficina y me dijo, mira, sentate, y yo me quedé parada,
lo hice a propósito, porque no quería estar sentada a su nivel, ¿no? Entonces me quedé parada y eso me ayudó, créanme, para poder defender mi punto de vista, para poder tener una discusión más equitativa, porque el hecho de que yo lo estuviera viendo para abajo, no lo hacía en plan de que yo era más que él, no, sino que no quería yo sentirme menos, ¿sí me entiendes? Entonces estaba yo viéndolo hacia abajo y con, así como decís tú, ¿verdad? Manos en la cintura, un poco más empoderada. Eso me ayudó bastante a salir de esa conversación agitada con confianza, ¿no? Y poder estar en una posición de poder en donde yo podría expresarme con mayor facilidad y así poder analizar la situación y discusión y los problemas que estábamos teniendo en esa discusión, ¿no? Es bastante interesante lo que decís y la verdad es de que sí sería para aplicarla en plan, estás teniendo un problema y querés solucionarlo de manera pacífica, pero estás sabiendo que estás discutiendo con una persona que es un poco explosiva, impulsiva y que seguramente sabes que esa conversación nos va a llevar a tener otros malentendidos, ¿no? Entonces, equilibrar nuestro lenguaje corporal nos ayuda mucho a salir de esas situaciones y colocarnos en esa posición de poder. Y las personas pues que nos están escuchando, y parecerá un tema como que bastante, no sé si decirle ridículo o algo como que lo damos por cajón, ¿no? Pero sí influye psicológicamente en la otra persona, aunque la otra persona no se dé cuenta. Y les los invito a que hagan el ejercicio. Cuando, cuando te le quedas viendo, estás hablando con una persona y te le quedas viendo a los ojos, por lo general las personas inseguras apenas y logran levantar la mirada o si no la bajan o tratan de ver otro punto. Y la Sí. persona que sabe que tenés que verle a los ojos, ellos pues ya lo saben. Entonces, el simple hecho de que te miren bajar los ojos ya les dice a ellos, yo soy el que tiene el poder en esta conversación, ¿no? Hay otra técnica que yo aplico mucho que sin saberlo ya la aplicaba, es el mirroring, el poder imitar el lenguaje corporal, los gestos, incluso el tono de voz de las personas. Eso ayuda a que la otra persona que te está viendo se sienta más cómoda hablando contigo. Por ejemplo, si la otra persona está elevando la voz y tú le elevas al mismo nivel, la otra persona dice, me está gritando, entonces bajémosle, entonces bajan, ¿no? Y entonces ahí se va el mirroring. La discusión la manejas tú, el ambiente de la conversación la manejas tú con el mirroring, ¿no? Okay. Y es interesante porque, por ejemplo, yo decía, si no sabes mucho del tema, ejemplo, si estás tratando de convencer a una persona de comprar algo y tú no sabes muy bien qué es lo que estás hablando, esta técnica te puede ayudar a colocarte en una posición de poder, ya que la otra persona va a sentir que tú sí sabes del tema, que tú estás pensando lo que él piensa, que están juntos, están llegando al mismo fin, ¿no? Entonces, está muy interesante y entonces la otra persona, la otra parte se siente confiada de que está hablando con una persona que es muy conocedora del tema, ¿no? O sea, podrías Y decir que esto del sí. mirroring funciona más que todo cuando, pues, careces, digámoslo así, de cierto conocimiento en algún ámbito, o no sé si puedes como que... No necesariamente. No es solamente ayuda cuando careces de algún conocimiento, pero va más allá. Tipo cuando yo me imagino los políticos, ¿no? Cuando están en una negociación muy agitada, están negociando cosas para beneficio de ambos países, por ejemplo. El mirroring puede ayudar a que la otra persona se sienta confiada, se sienta que tú sí le vas a, que los dos están pensando lo mismo, que quieren llegar, que están en la misma página, por ejemplo. Entonces, se siente una complicidad, vaya. Entonces, tú lo estás haciendo a propósito, ¿no? Pero la otra persona está sintiendo que tú estás en su mismo barco, En la misma que están sintonía, ¿no? pensando lo mismo, ¿no? Interesante, la verdad.
Sí, así es. Entonces, es bastante sencillo. La verdad es de que no lo traigo al tema con el fin de que engañemos a las personas, sino que para que lo utilices cuando no tienes esa confianza en ti mismo y te toca estar en una conversación o en una discusión o en una negociación y quieres estar empoderado o empoderada, ¿no? Más allá. Sí, creo que esto no se trata en plan aparentar algo, o sea, simplemente cuando la circunstancia lo requiere, pues sacar esta confianza, digamos, sacar a luz esta confianza que a lo mejor Sí, careces de ella, ¿no? Pero con el tiempo, pues empleando estas técnicas así, paso a paso vas a ir pues potenciándola, ¿no? Y yo quería hacerte así es. una pregunta con relación al tema de la confianza y es, ¿cuándo consideras tú que termina la confianza y empieza la arrogancia en una persona? Ya. Para poder responder tu pregunta, tendría que definir qué es una persona confiada, qué es una persona arrogante y qué sería una persona prepotente, ¿no? Sí, porque Una tiene persona relación. confiada es, obviamente, ¿verdad? Una persona que se siente segura de sí misma, pero ojo, esta persona conoce sus limitaciones y sus habilidades y capacidades. O sea que sabe hasta dónde puede llegar y sabe lo que no sabe, ¿sabes? Entonces, estas personas se sienten como pez en el agua en una negociación o en una conversación cuando conocen del tema y cuando no conocen del tema pueden ocupar las técnicas que hablamos anteriormente o simplemente se sienten tan confiadas y en una posición de poder y dicen, mira, yo no sé eso, te lo averiguo y te confirmo porque ahora mismo no lo sé. O sea, eso es lo que responde una persona confiada. Ahora, una persona arrogante, lo que te contestaría en una negociación es, ah, sí, no tengas pena, yo eso me lo sé, yo eso lo voy a hacer así, para mañana lo tenés, porque yo sí sé hacer eso. O sea, en plan, no conocen, ahí está la diferencia. Esta persona es confiada en sí misma, más no conoce sus limitaciones ni sus habilidades. Entonces, realmente esta persona tendría que autoanalizarse y descubrir qué es lo que puede y no puede hacer, trabajar en las cosas que no puede para poder incrementar su valor, ¿verdad? En alguna negociación, por ejemplo. Pero te quería nada más también dar la definición de una persona prepotente, porque también podemos confundir, ¿no? De que es una persona arrogante o una persona confiada. Una persona prepotente es aquella persona que es confiada de sí misma, más se autocoloca en una posición de poder y luego abusa de ella, ¿sí? Entonces, es una persona que se cree más importante que los demás, ya sin importar si sí sabe, si no sabe, ¿no? Estas personas son generalmente narcisistas. Son personas que simplemente creen que valen más que tú y abusan de esa posición de poder que ellas mismas se colocan, ¿no? Pero contestando, ahora que ya te definí estas tres, para contestar tu pregunta, una persona confiada llega a ser arrogante cuando desconoce de sus habilidades y de sus limitaciones. Hay un ejemplo muy bonito que yo sé que vos viste la película de Naida, ¿no? La Nayad, señora que nadó, perdón, Nayad, sí, la que Nayad, nadó. sí, la que nadó de Cuba a Florida. Ella se aventó 180 kilómetros de Cuba a Florida, nadando a aguas abiertas, sin ninguna jaula protectora, porque ahí pues obviamente hay tiburones y medusas y demás animales. Ella es un gran ejemplo de lo que es ser una persona confiada porque no sé si vos viste la película, pienso que sí, ¿verdad? Está en Netflix por si la quieren ver, la recomiendo porque pues estuvo nominada al Oscar este año. Y ella, esta es una historia real, obviamente. Ella a los 60 años decide que va a nadar de Cuba a Florida, ¿ya? Y que lo iba a hacer sin una jaula protectora. Y lo impresionante es que ella tenía años sin nadar. Ella ha sido desde toda su vida nadadora, ganadora de galardones en competencias, etcétera. Más su frustración más grande en la vida fue que a los 28 años ella intentó hacer este nado y no lo concretó.
porque pues vean la película, muy interesante, las razones por las cuales ella no lo logra a sus 28 años. Y luego, a los 60 años, ella se encuentra en una posición donde ella se autoanaliza y ella dice, yo no soy una persona que me quedo con las ganas, no soy una persona fracasada, a mí me gusta cumplir mis metas, ¿no? A largo plazo. Entonces, ella decide emprender esta aventura y lo intenta 5 veces. Ella intenta 4 veces y por X y Y razones no lo concreta. Entonces, a la quinta oportunidad, ella justo lo logra y es un gran ejemplo porque ella es una persona muy confiada y hay algo que me gusta mucho que ella dijo fue que, se los voy a leer porque lo tengo aquí, ella dice de que el espíritu es más grande que el cuerpo. El cuerpo es patético comparado a lo que tenemos por dentro. Entonces, esas ganas, ¿no? Esa confianza que ella tiene en sí misma, de que a pesar de que su cuerpo ya es recorrido, ¿no? Ya tiene Sí, es 60 viejo. años, y sí, su mente, su espíritu es joven todavía y ella quiere llegar y cumplir esas metas, ¿no? Una película bastante interesante, la verdad. Y como mencionas, sí, sí la vi y sí les recomiendo que la vean. Tiene varias frasecitas que sí te dejan como que bastante marcado, ¿no? Una de ellas Sí, era de qué más debía haber hecho, ¿no? Como que así es. analizando su vida, qué más debió haber hecho ella. Y creo que relacionándolo a lo de la confianza, que es el tema de hoy, podemos decir que ella sí es una persona confiada y como que el punto clave aquí es, sabes que sos una persona confiada cuando dominas ese tema, Así es. cuando estás consciente de tus capacidades y tus limitaciones. Entonces, confianza podríamos decir que es esa conciencia de quién sos, ¿no? Y una persona Ujú. arrogante, si Naya fuera, en este caso, no arrogante, que ella no estuviera bien preparada y aún así, después de su retiro de 30 años, hubiera dicho, no, pues yo antes era una profesional, seguramente sin practicar ni nada, yo sigo siendo, ¿no? Y se lanza de una vez a hacer como que la prueba. Claro. Entonces, ella, pues parte de la película, digamos, es, a pesar de que después de que le nació, que le surgió esta inquietud nuevamente, en silencio ella se fue a inscribir como que a apuntar a la piscina pública, ¿no? Y empezó nadando 20 minutos, 40 minutos, así. Y cuando ya decidió abrir como que lo que ella quería hacer con su compañera, y ya llevaba, creo yo, 5 horas nadando seguidas en una piscina, ¿no? Entonces creo Sí, que a eso voy. La confianza es a partir de una situación en la que sabes que manejas la situación, valga la redundancia, ¿no? Y otro ejemplo, digamos, para mí en mi caso sería Zlatan Ibrahimovic, que es un futbolista sueco. Y él es una persona como que muy controversial porque en varias entrevistas ha hecho algunos comentarios tal vez fuera de lugar. Por ejemplo, que él es Dios, cosas como que un poco ya más elevadas, un poco más allá. Pero en su contexto como futbolista, la verdad es que es una persona con muchas capacidades, muchas habilidades. Entonces, él en una entrevista dijo, las personas me consideran a mí una persona arrogante, yo lo llamo confianza, estoy confiado de mí mismo, porque conozco mis habilidades. Y yo considero que es cierto, o sea, a pesar de todas las cosas que él como que habla de más, en el ámbito deportivo y en su campo, que es el fútbol, y la verdad es que es una persona muy confiada porque él conoce de sus capacidades y pues a ojos de las demás personas, él obviamente tiene las capacidades. Creo que el problema acá está y te vuelves arrogante cuando te sentís confiado porque manejas un tema en una área específica y y sabiendo que lo manejas, sentís que entonces puedes manejar todo. O sea, si él viniera a decir, no, pues como yo soy muy bueno haciendo este deporte y soy una persona que cree en mis capacidades y bla, 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 entonces yo también soy muy bueno hablando sobre algún otro tema, ¿no? O bueno, yo soy muy bueno, como yo soy bueno acá, yo también soy bueno cocinando porque confío en mis capacidades. Entonces creo que el punto es este, ¿no? Saber cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus habilidades para potenciarte y ser una persona más confiada. correcto. Así es. Entonces, justo esto nos llevaría
al tema 3 de hoy, que sería marcar tus límites para poder estar en una posición de control y poder. Eso de Zlatan me gustó mucho porque él conoce sus limitaciones, como tú decís, y las marca muy bien y está consciente de ellos, ¿no? Hay un límite que me gusta mucho, que es muy común, es muy básico realmente, pero muchos no lo logramos naturalmente, tenemos que trabajar mucho en ello, y es el poder decir no. Es un gran poder, te coloca en una posición en la que tú estás marcando el límite de lo que quieres y no quieres hacer, y realmente va más allá, ¿verdad? Porque no es, por ejemplo, estás en una cena y te ofrecen, qué sé yo, pastel, postre, y tú dices sí por quedar bien. Generalmente es lo que le pasa a muchos, y me incluyo a veces, es que aceptas el pastel, quizás ni lo querés, pero, ¿me entendés? Eso te coloca en una posición de desventaja porque tú mismo te vas creyendo el que, bueno, seguro no podemos decir que no a nada, ¿me entendés? Total. Entonces, no te estás autocolocando en una posición de poder, ¿no? Yo creo que Y los límites. va más allá, porque estás en una oficina, por ejemplo, estás en tu ámbito familiar o social. El poder decir no, marcando esos límites, te coloca a ti en una posición en la que ahora mismo te genera autoconfianza, ¿no? De decir, ahora yo sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Y lo que no quiero, le digo que no a la gente, sin pensar en si estoy hiriendo emociones, porque no se trata de ellos, se trata de mí, con qué me siento cómoda o cómoda y con qué no. Entonces, este es un gran método para poder marcar los límites y poder colocarnos en esa posición de confianza en uno mismo, y el de poder, ¿verdad? Cuando uno sabe qué límites tiene que poner cuando quiere y sabe qué es lo que quiere. Porque, por ejemplo, algo muy básico que tal vez, eh, no sé cómo se vaya a tomar el ejemplo, pero todos sabemos que fumar es malo, ¿no? Pero para una persona que practica deporte y como que a cierto nivel, que sabe que como que su sistema respiratorio y así es algo fundamental cuidarlo para llegar a lo que él quiere, pues obviamente esta persona tiene que decir no y poner ciertos límites a este mal, a este, digámosle, vicio, ¿no? Y otras personas, a pesar que saben que es malo, pues simplemente no lo ven como algo que los pueda afectar porque sus metas, sus objetivos no se ven ligados a dejar esto. No sé si me doy a entender, o sea, cuando tú Sí. sabes qué es lo que querés, también sabes qué es lo que no tenés que hacer. Y eso te facilita el saber, el poder poner límites y decir no. Cuando no sabes qué querés, simplemente no, al mismo tiempo no sabes poner los límites. Y con lo que mencionabas del postre, así, creo que culturalmente también estamos muy marcados por la pena, que todo te da pena. Te ofrecen un postre más y primero, ay, no, muchas gracias, que no sé qué, pero después de que ya te preguntan 3 veces, bueno, en lugar de desde el inicio, pues no, muchas gracias, y que las personas también entiendan como que tus límites de no es no, gracias. Así es. Hay una serie que está en Netflix ahora mismo, está pegando mucho, que se llama Baby Reindeer, Bebé Reno. La serie está basada en un libro, basada en hechos reales. El mismo autor del libro, pues, produjo la serie, y a él le sucede una cantidad de cosas durante su vida en la cual, si yo me pongo a analizar, si él hubiera dicho que no a ciertas cosas y hubiera marcado sus límites, se hubiera colocado en una posición de poder, ¿no? Para resumirlo, él es una persona que vive en Gran Bretaña. A él se muda a la ciudad, a Londres, para poder tener éxito en su carrera como comediante, y él conoce a una persona que está en el medio y que le puede ayudar, según él, a poder llegar a alcanzar sus metas, ¿verdad? Sus sueños. Para resumidas cuentas, esta persona le ofrece a él ayuda, le ofrece colaborar en un guión para poder sacarlo al aire en la televisión, pero esta persona tenía intenciones
ocultas, y sucede que le ofrece pues sustancias no legales para que consuman juntos, y luego ya bajo el efecto de estas sustancias esta persona comienza a abusar físicamente de él, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, cuando él bajo su conciencia se da cuenta de que sucedió el primer abuso, si él hubiera marcado sus límites y hubiera dicho que no, en lugar de regresar una y otra vez con la esperanza de poder llegar a ser exitoso en el medio, y dejarse pues abusar por esta persona, él ya se colocó en una posición de desventaja, ¿no? Le dio el poder a la otra persona. Y si él hubiera marcado este límite, decir no, aunque me cueste mis sueños, aunque me tenga que tardar otros años para llegar a donde quiero, esto le hubiera a él dado más autoconfianza en sí mismo, tener mejor estima y poder ver su vida de otra manera, ¿no? Porque pues lo que desencadenó el tener la baja autoestima y colocarse en una posición menor al de esta otra persona, es que luego a él le suceden otra serie de cosas que solo le suceden a las personas, en mi opinión, que pues no se estiman lo suficiente, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. Si pueden ver la serie, véanla, porque pues tiene unas escenas un poco gráficas, pero realmente el mensaje es este, pues, que hay que aprender a decir que no a las cosas y poder buscar llegar a tus objetivos de diferente manera si por ahí no era, ¿no? Siempre tuvo él la opción de poder marcar un límite, y lo que pasa es que se sintió cómodo, a pesar que no lo confesaba, por así decirlo. En su subconsciente se sentía cómodo ante lo que estaba pasando, y por eso cuando te sentís cómodo con algo es que lo permitís. Cuando no te sentís cómodo o sabes que eso no va de la mano, como mencionaba, con tus aspiraciones, lo parás, ¿no? Y como mencionás, hay Sí. varias formas de llegar, hay varias formas de llegar a cumplir tus objetivos. No creo que él se cerró y se cegó con que esta persona, que ya era alguien importante en el medio, era la única que podía como que potenciarlo, ¿no? Entonces, Sí. va también de la confianza. Él mismo sabía o sentía que él no tenía lo suficiente como para llegar por sus propios medios. Entonces buscó a alguien que ya estuviera posicionado como para tener el camino más fácil, ¿no? Otro límite que tenemos que colocar para poder encontrarnos en una posición de poder es el poder del silencio. Personalmente, yo no soy una persona que hable mucho. A mí me gusta hablar uno a uno o con un grupo pequeño. Cuando yo me encuentro en alguna situación de negociación o con algún colega o tal, generalmente he aprendido que el poder estar en silencio dice más que 1000 palabras, ¿no? Sobre todo si sos una persona que puede saber controlar tus gestos faciales, ¿no? Ahí está la clave realmente. El poder del silencio te ayuda porque tú colocas ese límite de que si te piden una opinión, por ejemplo, tú tienes que decir, déjame lo pienso y te contesto cuando ya tenga una idea, porque pues ahora mismo no lo sabes, ¿no? No te tienes que sentir presionado o presionada a hablar por hablar, y lo que te venga a la mente, y luego la consecuencia es que lo que tú ya dijiste se tiene que cumplir, o pues realmente va a ser un fracaso, ¿no? Porque hablaste por hablar sin haber meditado esa situación previamente. Entonces, creo que esto también va amarrado a la kinesia, ¿no? Porque es una técnica, vaya, que te ayuda en cualquier negociación o discusión familiar o social que tengas. Y el solo quedarte callado cuando no sabes nada o cuando no sabes qué decir y lo tienes que pensar es un límite valiosísimo que deberíamos de aplicar en todas las situaciones. No necesariamente tienes que ser una persona que no sea extrovertida, ¿no? Una persona extrovertida también la puede aplicar, y es súper valioso ver cuando una persona te la está aplicando a ti y poder decir, bueno, pues esta persona está analizando las cosas, ¿no? Y creo que me va a regresar con una respuesta importante y muy interesante.
Otro de los ¿ya? límites que se podrían establecer es el de no comprometerse a algo si no estás seguro de que lo vas a cumplir. Y creo que a veces nosotros cedemos ante la persuasión de las otras personas y perdemos esta situación de control, accediendo a hacer cosas que nosotros de antemano sabemos que no son posibles de cumplir. Y voy a dar dos ejemplos bastante breves, uno laboral y uno familiar. Uno laboral podría ser, soy un contratista y estoy construyéndole, digámoslo a grandes rasgos, le estoy construyendo una casa a una persona, ¿no? Y esta persona viene y me dice, no, pues yo quiero la casa en 6 meses. Y hace un gran, digámosle, escándalo, persuade y así, etcétera. Y ella la quiere en 6 meses y la quiere en 6 meses. Yo de antemano sé que esto no va a ser así, pero vengo y me comprometo. Y sí, sí, en 6 meses la tengo. De entrada yo ya perdí mi posición de poder y de control. Se la cedí a la otra persona. Ahora estoy trabajando bajo los términos de la otra persona, me voy a presionar a mí mismo y al final del día las cosas van a salir mal porque no están en los tiempos establecidos y simplemente yo ya voy a quedar como una mala, pues no mala persona, pero voy a quedar mal ante los ojos de este cliente y de los demás clientes cuando se corra la voz, todo porque yo no pude mantenerme en mi decisión que, que era poner a la persona en su lugar y saber que el que sabe las cosas y el que está haciendo el trabajo soy yo. Y desde un punto de vista familiar se podría decir un ejemplo bastante eh, peculiar, digamos, sería que un padre se comprometa a llevar a sus hijos de viaje, ¿no? A Disneylandia, por ejemplo, y les dice al final del año yo los voy a llevar a Disney, y pues toda la familia se emociona, ¿no? El papá desconoce si tiene las finanzas necesarias para hacerlo, el tiempo, entre otros factores, y al final cuando llega el tiempo prometido, digamos, solo no los puede llevar por diversas razones. Entonces, ya perdió la credibilidad de sus hijos, digamos, de su esposa también en este caso, si es que no le comentó todo en el proceso. Y en un futuro, pues esta persona ya no va a tener credibilidad, ¿no? Y perdió también Sí. esa posición de poder y de confianza ante las demás personas. Sí, eso está muy interesante porque está como el típico jefe que te ofrece un aumento salarial al final del año o un bonus, ¿no? Si haces esto y esto bien, te doy un bonus al final del año. Total. Y luego el bono no llega y tú dices, bueno, pues esta persona solo es bla, bla, bla y solo es promesas y al final, ¿qué es lo que pasa? Le pierdes el respeto, no tiene valor su palabra como jefe y al final tú dices, bueno, pues esto solo es puro show y o te acoplas o ya no le echas ganas y te vas, Creo que ¿no? más que todo pasa esta última, ¿no? Que ya dejas como que o sea, viste que te prometieron algo, no lo cumplieron y tenías un incentivo. Entonces a la próxima que te lo vuelva a decir, pues de entrada sabes, esto no es cierto, o sea, ¿por qué voy a llegar a ciertas metas si no voy a ser recompensado? Porque voy a como que Sí. sobre trabajar, digámoslo así, porque me voy a esforzar extra para cumplir el objetivo de alguien más, si igual no me lo van a recompensar, ¿no? Sí, no, totalmente.